Estás comenzando en el mundo de la programación y escogiste Visual Studio Code para describir tus primeras líneas de código. Entonces este video es para ti. El día de hoy aprenderemos algunas cosas sobre este editor de texto que quizás no conocías. Acompáñenme en esta nueva edición de Alura Más. Como les comentaba, el día de hoy vamos a hablar un poco más sobre Visual Studio Code y algunas funcionalidades que tiene y que quizás no conocías. Entonces, aquí yo tengo ya una carpeta abierta para dar algunos tips, ¿no? Pero primero que todo, comenzaremos por el lenguaje de nuestro editor. Entonces, de forma predeterminada, generalmente viene en inglés. Sin embargo, sé que muchos de ustedes, inclusive me incluyo ahí, no somos muy amigos a veces del inglés o no logramos comprender todos los términos, y para esto tenemos la opción de cambiar lo que es el idioma. Entonces, lo que tenemos que hacer es presionar simultáneamente las teclas Shift, Control, P. Y al presionar esta combinación de teclas aparecerá esta barra donde podemos escribir config. Y aquí nos aparecerá esta primera opción que es para configurar el lenguaje que está siendo mostrado. Entonces vamos a clicar en ella y podemos escoger entre varios. Si no aparece aquí para ti lo que es español, entonces clicas aquí donde dice instalar lenguajes adicionales. ¿Cierto? Ahí escoges el lenguaje que más se adapte a tu necesidad. Inclusive si lo descargaste tal vez en español y quieres cambiarlo a inglés para conseguir practicar, puedes hacerlo también. Entonces en esta oportunidad, para fines ya más educativos, vamos a dejarlo en español para que consigamos entender realmente todos estos términos. Entonces clicamos, nos dice que debemos reiniciar, ¿no?, nuestro Visual Studio Code para que estas aplicaciones, esta aplicación de la mudanza de lenguaje sea hecha. Entonces sí podemos ver ahora lo que es nuestra barra aquí, nuestro menú principal cambió. Antes estaba en inglés, ahora está en español. Entonces va a ser de mucha ayuda. Vamos a comenzar a explorar esta barra aquí, nuestra barra principal. Entonces tenemos lo que es archivo, editar, selección, ver, ir, ejecutar, terminal y ayuda. No vamos a entrar en profundidad en todos porque si no sería un video de horas, ¿cierto? Pero vamos a conocer las más importantes y las principales que con seguridad van a ser de mucha ayuda en tu día a día. Entonces comenzaremos aquí en archivo. Aquí podemos crear un nuevo archivo, podemos abrir una nueva ventana, podemos incluso abrir un archivo específico o abrir una carpeta. También tiene esa opción. Puedes abrir algún documento reciente que hayas abierto anteriormente en tu editor de texto y tenemos como siempre la opción de guardar y guardar como. Entonces ya aquí vamos a comenzar con el primer tip. Si vemos aquí tenemos una opción de autoguardado. Entonces podemos activar esta opción para que cada vez que vayas editando tu código, él va a ir haciendo un guardado automático. Muchas veces nos olvidamos de guardar y vemos como que no está apareciendo lo que acabé de hacer en mi navegador. Guardé, pero no sé si guardé, no apareció. Entonces generalmente ese error se debe a que no guardamos el archivo y por eso no es actualizado en nuestro navegador. Con esta opción podemos ya librarnos de eso, ¿no? De ¿será que guardé? ¿Será que no guardé? Entonces podemos activarla en caso de que sea necesario. Entonces ya va la primera dica ahí, chicos, ahí tienen que ir anotando poco a poco. Entonces aquí tenemos otras opciones como cerrar la carpeta, cerrar la ventana, salir. Y tenemos aquí también la opción de editar, podemos deshacer o rehacer cambios y una cosa interesante es que incluso nos dice esos pequeños atajos de teclado. Entonces, para deshacer utilizas Control Z, para cortar utilizas Control X. Entonces son muchas de esas opciones que utilizamos en el día a día. Este de buscar es súper importante porque a veces no recordamos exactamente qué línea de código escribimos alguna palabra, algún ID de algún elemento y entonces con Control F o clicando aquí en buscar va a aparecer una barra y podemos escribir la palabra que queramos. Entonces, yo quiero buscar dónde está mi div caja, porque creé un div con ID caja. Entonces voy a escribir caja y si pueden ver acá, él ya me está subrayando dónde es que está esa opción y si hay varias veces esa palabra caja, podemos clicar aquí en estas flechitas y él nos va a ir mostrando todas las coincidencias que hayan. Por ejemplo, si yo clico aquí LI, él me va a ir mostrando todas las coincidencias que encontró. Entonces aquí vemos que hay una de 39,
Así podemos ir buscando y se nos hace muchísimo más fácil encontrar las cosas. Entonces ya otro tip de oro ahí, chicos. Podemos incluso reemplazar palabras también. A veces escribimos mal una palabra en todo el código. Y imagínate ir línea por línea para acomodar todo. Entonces con esta opción de reemplazar podemos hacerlo de la misma manera. Buscamos la palabra que queremos reemplazar. No, si yo quiero, por ejemplo, reemplazar todos mis LI por UL, podría hacerlo y cambiaría todo. Claro, aquí nos daría un desastre porque tenemos incluso aquí lo que sería el link, no solamente nuestras tags LI, que sería de una lista, ¿cierto? Entonces tenemos que tener cuidado, pero es una opción también súper interesante que nos ayuda muchísimo en el día a día. Ok, continuando aquí, existen muchas otras opciones. Es muy bueno que ustedes se sienten, saben, a identificar, ok, ¿para qué sirve esto? Ok, Control A sirve para seleccionar todo el texto. Ok, ¿para qué sirve esta cosa? Ok, para esto. Entonces es bastante interesante que ustedes den una leída en todos. ¿Qué es lo que hace? Por ejemplo, la sección de ayuda te ayuda muchísimo. Incluso hay una sección de iniciar aquí donde puedes ver tus primeros pasos, una introducción. Entonces es súper interesante que utilicemos todas esas ayudas que el propio editor de texto nos proporciona. Entonces, continuando aquí, chicos, tenemos nuestra barra lateral izquierda. Entonces vemos que tenemos varios iconos aquí, como unos archivos, una lupa. Aquí tenemos, esto aquí es de control de código, GitHub. Y aquí tenemos las extensiones también. Entonces, clicando podemos ver nuestro explorador. Aquí yo tengo una carpeta abierta y podemos ver los diferentes archivos que hay dentro de esa carpeta. Entonces, dentro de mi carpeta principal de nombre HTML, hay otras carpetas dentro, por ejemplo, banner, diferenciales, dentro de esa carpeta imágenes. Entonces podemos ir viendo poco a poco qué es lo que hay dentro de todo eso. Y todos nuestros archivos de código, inclusive como vimos ya hay imágenes. Entonces esta sección es el explorador de archivos. En la parte de buscar sería exactamente lo mismo que hicimos acá en esta sección, el control F, pero hay una sección específica en la barra. Si no te interesa tenerlo, también lo puedes ocultar. Es bien interesante eso. Puedes ocultar ciertas cosas y puedes personalizar a tu gusto. Entonces aquí tenemos la parte de control de código fuente, que es cuando estamos linkando, ¿no?, lo que es GitHub, nuestros repositorios remotos, y podemos hacerlo todo a través del Visual Studio Code. Ahora no vamos a entrar en profundidad porque esto merece un video propio. Lo que es esta funcionalidad es una funcionalidad bastante compleja, envuelve muchas cosas, entonces sería mejor entrar detalle por detalle, pero existe. Puedes hacer incluso tus commits, puedes publicar tu rama y es mucho más visual. Entonces generalmente estamos acostumbrados que los commits y todas esas cosas lo hacemos a través del terminal, y aquí Visual Studio Code implementó esta funcionalidad que nos permite hacerlo de una forma mucho más visual. Y por último tenemos la sección de extensiones. No vamos a hablar específicamente de plugins o extensiones porque existen muchísimas y eso también varía mucho del gusto o lo que a ti te gustaría. Pero quiero enseñarles cómo ustedes pueden instalar una extensión. Entonces aquí es muy simple. Simplemente pueden buscar por nombre de extensión o si quieren buscar por algún lenguaje de programación también. Incluso en la descripción del video voy a dejarles un artículo con diferentes extensiones que les van a servir mucho en el día a día. Entonces, por ejemplo, una muy importante va a ser el Live Server. Entonces pueden escribir aquí Live Server y van a encontrar lo que sería entonces esa extensión. Lo que ella hace es que crea un servidor en tu navegador y puedes ver las cosas mucho más fáciles cuando estás trabajando con HTML. Entonces es muy útil porque no tienes que estar, y se actualiza automáticamente a medida que vas guardando los cambios. No tienes que estar yendo a tu navegador, abrir el archivo desde la carpeta. Entonces es bien útil. Aquí yo ya lo tengo instalado, pero sería simplemente clicar en el botón instalar. Y ya va a aparecer para ustedes este icono aquí abajo que dice Go Live. Entonces cuando ustedes están viendo, por ejemplo, su index.html, solo clicar en él y él va a crear un servidor para ustedes y ya les va a mostrar lo que es lo que están trabajando. Entonces aquí yo usé como ejemplo la barbería Alura, que es uno de nuestros proyectos que damos aquí dentro de los cursos que hay dentro de Alura. Entonces ya puedo ver ella andando y si yo hago alguna modificación la voy a poder ver ya en tiempo real, que es lo interesante.
Entonces, volviendo aquí ya a lo que es nuestro Visual Studio Code, hablamos un poco de las extensiones y aquí tenemos otras opciones también en este engranaje. Y una cosa es que podemos cambiar temas, podemos personalizarlo a nuestro gusto. Hay personas que son más de tema claro, hay personas que son más de tema oscuro, entonces eso ya va a variar de persona a persona y existe esa funcionalidad también de que puedas cambiar esos temas, los colores y todo eso para que se adapte más a tu gusto. Y otra cosa bien importante sería esta opción que dice métodos abreviados del teclado, que serían todos esos atajos, como que digamos, por ejemplo, si clico control X sé que es para cortar. Entonces todos esos métodos abreviados existen acá. Vamos a minimizar esto y podemos configurarlo a nuestra medida. Si yo creo que, por ejemplo, para seleccionar todo el texto no hace sentido para mí que sea control A, sino que sea control E, por ejemplo, podemos modificarlo. Entonces aquí sería leer cada uno de ellos qué hace. Entonces, por ejemplo, para abrir, nuestro atajo sería control O. Pero para mí hace sentido que sea control A. Entonces puedes hacer esas modificaciones estando atento de que control A tal vez esté asignado a otro atajo, pero es bien interesante que ustedes mismos pueden ir configurando. Y una cosa bien interesante también es que para comentar y descomentar líneas de código, entonces vamos a volver aquí a nuestro archivo, también usamos esos atajos. Entonces, si vamos aquí a la opción de editar, al final tenemos lo que es alternar bloque de comentario, que lo que haría sería comentar lo que es un bloque completo, o alternar entre el comentario de línea, donde va a ser simplemente una línea lo que se va a comentar. Entonces, si yo quiero comentar, por ejemplo, esta línea aquí, entonces yo la puedo seleccionar, clico en editar y voy a dar aquí alternar en comentario de línea o control punto y coma, que sería el atajo, ¿cierto? Entonces, si yo vuelvo a clicar acá y clico control punto y coma, él debería volver a su estado original. Ahora, si yo quiero comentar todo esto, haría más sentido utilizar un bloque. Y podría clicar y ya me hace un bloque de comentario. Y si vemos, esa opción es mayúscula Alt A. Tal vez es un poco más complicado. Tal vez para mí haría sentido ser que sea control punto. Entonces, esa es la configuración que ustedes pueden hacer también, tomando como siempre mucho cuidado de lo que están haciendo y que no vayan a olvidar qué fue lo que configuraron y qué no. Pero es bastante beneficioso, ahorra mucho tiempo, es más fácil que explicar todo, ir a editar, alternar en el bloque, entonces les va a ahorrar muchísimo tiempo. Y una vez hablado ya de lo que serían todos estos métodos abreviados, ya casi para finalizar este video, vamos a hablar de esta última barra que tenemos aquí abajo, que nos da muchas informaciones, ¿cierto? Entonces aquí tenemos la parte de notificaciones, si hay alguna actualización, alguna notificación importante, el Visual Studio Code lo va a mostrar aquí para nosotros. Hay comentarios incluso. Este aquí sería del servidor, ¿no? De aquella extensión que instalamos. Si yo clico aquí, él vuelve de nuevo a su estado inicial. Aquí nos está seleccionando un modo de lenguaje. Él ya reconoce que esto aquí es HTML. Entonces, él ya nos cambia aquí el lenguaje. Vamos a ver si hacemos un CSS. Él ya reconoce que es CSS, entonces está cambiando el lenguaje. Y aquí tenemos otras informaciones como secuencia de fin de línea, el tipo de codificación, que en nuestro caso es UTF-8, los espacios que hay de aquí a aquí, las líneas, cuál es la columna. Entonces nos da bastante informaciones. Y aquí donde tenemos este símbolo que dice no hay problemas, que tenemos una X y un signo de exclamación, aquí podemos ver que tenemos otras funcionalidades. Entonces aquí nos informa cuando tenemos algún problema. Entonces, por ejemplo, mi título no está funcionando. ¿Por qué? Porque debe ser que tal vez yo coloqué un punto y coma donde no debería ir, o faltó cerrar alguna tag. Entonces, todas esas cosas él va a notificarlo aquí para ustedes en la parte de problemas. Entonces es bastante interesante porque él te dice todo realmente cuando tienes un error de sintaxis, sobre todo cuando estamos escribiendo JavaScript. Es bastante importante porque a veces declaramos mal una función o estamos declarando una variable y nunca la estamos usando. Entonces él te va a ir notificando todas esas opciones y es bastante importante que aprendamos también, ¿no?, a tratar todos esos problemas o excepciones, como es llamado. Salida, cuando tenemos aquí varias opciones de tareas, incluso cuando estamos trabajando con GitHub, cuando ocurre
ocurre un problema, alguna cosa de ese tipo, él va a salir aquí cuando ya hace un commit, lo que está configurado. Entonces hay bastantes cosas aquí interesantes. Y por último tendríamos lo que es el terminal. Y aquí podemos tener también varias opciones. Podemos usar Git Bash, podemos usar lo que es PowerShell. Aquí podemos clicar en más y tener varias, incluso no puedes tener solo una, puedes tener varias. A veces estamos rodando el servidor en una, pero queremos hacer commits en Git en otra, entonces es bastante interesante que aprendemos también que podemos usar esta terminal aquí, ¿no? Entonces aquí podemos ver que puede ser PowerShell, línea de comando, puedes dividir los terminales también, entonces tiene bastantes opciones acá. Incluso para las personas que son más adeptas a hacer los commits por terminal, puedes hacerlo también. Entonces es una opción bastante interesante aquí que muchas personas no conocen, pero existe, está aquí dentro. Y aquí podemos ver cuando estamos trabajando con Git y GitHub que tenemos una branch, ¿no?, de nombre main. Incluso podemos crear otra rama, podemos usar todas esas funcionalidades, ¿no?, que les comentaba anteriormente de Git, pero que hablaremos en otro video específicamente. Entonces, esto era todo por hoy. Dejen en los comentarios si aún tienen alguna duda, si tienen alguna otra funcionalidad que conocen y que no mencionamos aquí. Queremos saber sus comentarios. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.